Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya, mi melodía un arma es. Levanto un aleluya, el cielo pelea por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya en medio de la confusión. Levanto un aleluya, el miedo ya no reina en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte que la duda en mí. Cantaré más fuerte, mi melodía un arma es. Cantaré más fuerte,
Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.
es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Queridos hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Les saludamos en el amor del Señor, confiados en que su presencia es la que en cada uno de nuestras vidas, de nuestros hogares, es la que nos llena, nos da de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en el trayecto que tenemos sobre esta tierra. Y una vez más, como decía, nos podemos comunicar de alguna manera y meditar juntos la palabra del Señor, que tan, pero tan bien nos hace. Vamos a orar antes de comenzar, pidiendo que su Espíritu Santo pueda realmente revelarnos su palabra, hablar a nuestro corazón. Señor Jesús, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque aún en tiempos difíciles podemos ver tu mano. Padre, en esta hora te ruego que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos llene. Nos llene de tus pensamientos, nos llene de tus motivaciones, de tus intenciones. Abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender aquello que está velado a nuestros ojos. Señor, tu obra en nosotros es maravillosa y, Señor, confiamos, Señor, en que, como dice tu palabra, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, confiamos en la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y es por eso que una vez más te damos gracias. Está con mis hermanos, está conmigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En estos últimos domingos estuvimos meditando con lo que a través de su palabra y con lo que Dios dice sobre el vivir por fe.
Y la expresión el vivir o la palabra vivir abarcan todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra existencia. Es decir, podríamos concluir que el sentido de nuestra existencia, el propósito de nuestra vida, el por qué y el para qué vivimos, está relacionado o es consecuencia directa de cómo cada uno de nosotros respondemos a esta expresión, vivir por fe. En el Salmo 123 leemos versículos 1 y 2. A ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Versículo 2. Como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Este es un pasaje que más de una vez lo hemos citado y está en nuestro corazón, creo yo. Aquí el salmista relaciona su bienestar, relaciona su vida, su existencia a lo que dicta, a lo que decide su Señor. Y de esto se trata el vivir por fe. Es decir, nos habla de vivir dependiendo completamente del Señor. Al leer el versículo 2, vemos esa dependencia absoluta. El siervo está en las manos de su Señor. Literalmente su vida está en sus manos. Por lo cual, lo que su Señor diga tiene una incidencia directa sobre la vida de su siervo. Y lo que su Señor pida o decida, se tiene que hacer inmediatamente. De la mano del Señor o de su Señor, el siervo recibe, en primer lugar, órdenes. En segundo lugar, recibe instrucciones, enseñanzas. Una orden es probable que venga acompañada de una instrucción, cómo se debe hacer, aprender cómo hacer tal cosa. Y también viene la corrección. Si algo no se hace como el Señor quiere, viene la corrección. Y por último, aunque este orden no tiene una razón de importancia, sino solo el hecho de poder estudiarlo, decía, además de recibir órdenes, instrucción, enseñanza y corrección, también el siervo recibe de su Señor provisión. Provisión para sus alimentos, para su vestimenta y para su abrigo, para el lugar donde vivir. Es decir, esto nos enseña que nosotros como pueblo de Dios dependemos completamente de nuestro Señor para cada aspecto de nuestro bienestar. Un hombre de Dios hace más de 120 años expresó esta dependencia de Dios de esta manera. Lo dijo así: Dios usa los hombres lo suficientemente débiles y pequeños para apoyarse en Él. Lo vuelvo a leer. Dios usa a los hombres lo suficientemente débiles y pequeños para apoyarse en Él.
Hace muchos años leí la biografía de este hombre, el que dijo esta frase. Su nombre fue Hudson Taylor, misionero al interior de la China en el siglo XIX. Este hombre de Dios revolucionó las misiones, entre otras cosas, por la dependencia absoluta del Señor de la misión para todo. En esa época había compañías de misiones, tal vez alguna iglesia mandaba misioneros, y los misioneros era probable que dependían de lo que esta compañía de misiones o esta iglesia le ofrendaba. Pero Hudson Taylor revolucionó esto al decidir depender absolutamente del Señor de la misión, es decir, de nuestro Dios. Cuando Hudson Taylor entendió que Dios lo llamaba a la misión y específicamente a ir a China, se preparó fundamentalmente en dos aspectos. En primer lugar, se preparó aprendiendo lo que él entendió una herramienta eficaz para servir al pueblo chino, y fue estudiar medicina. Aparte, obviamente, de estudiar distintos dialectos que se hablaban en el interior de la China. Y también aprendió, se ejercitó a depender totalmente de Dios para su provisión. Él vivía o estaba alojado en una familia bien, que tenía comodidades, diríamos, pero él decidió ir y mudarse a una pensión en un lugar muy pobre de la ciudad de Londres, y él decidió que su pensamiento fue este: si Dios me llama a la misión, Dios me va a proveer. Fue así que dijo esta frase: la obra de Dios, hecha a su manera, siempre tendrá su provisión. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre tendrá la provisión de Dios. Vivir por fe es entonces vivir dependiendo. Es decir, el vivir por fe no me autoriza a ser un solitario. Por el contrario, vivir por fe es vivir dependiendo de Dios y de su cuerpo, la iglesia. Porque depender requiere humildad. Depender requiere o necesita de paciencia. Depender significa reconocer mi debilidad, mi insuficiencia y la necesidad de Dios, de su guía y de su provisión. El apóstol Pablo lo entendió esto también y lo dijo o lo expresó de esta manera en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 11. Dice así el apóstol Pablo, hablando de este diálogo que había tenido con su Señor, pidiéndole que le quitara ese aguijón de la carne. Y el apóstol Pablo dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y el versículo 10 dice así: por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en persecuciones y en angustias por amor
a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Depender también significa entender que no somos nosotros los que mandamos. Hay un Señor, hay un solo Señor y no somos nosotros. Hudson Taylor lo dijo de esta manera: la obra de Dios hecha a su manera siempre tendrá su provisión. La obra hecha a la manera de Dios es una obra donde está manifiesta la mano poderosa de Dios en todo. Cuando las cosas las hago a mi manera, no puedo esperar las maravillas de Dios. Pero si dependo del Señor, así como dice el Salmo, en Dios haremos proezas y Él pisoteará, aplastará a nuestro enemigo. En Dios. A veces nos planteamos, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa que no pasa nada? Me pregunto, ¿no será que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a mi manera y no a la manera de Dios? Es que el Señor no solo da la orden de lo que tenemos que hacer, sino que también Él da las instrucciones de cómo tenemos que hacerlo. Para eso Él nos envió a su Espíritu Santo, para guiarnos, para ayudarnos, para socorrernos, para ser el que está al lado nuestro. Él es el Señor, como dije antes. A veces creemos que ya sabemos todo y sabemos cómo hacerlo. Y dejamos de depender de Dios. Grosso error. Error terrible que cometemos al creer que ya lo sabemos todo y que ya esta obra se hace de esta manera porque alguna vez lo hicimos así. Si hay algo que tengo que recordar siempre, si hay algo que tenemos que recordar como pueblo de Dios, como familia de Dios, es que Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Señor. Y Él es el que decide si quiere hacerlo como ya lo hizo o de una nueva manera. ¿O no hemos visto cómo, por ejemplo, el Señor Jesús sanó a tantos ciegos? Pero está registrado en la palabra de Dios por lo menos 3 formas de cómo sanó a distintas personas, a distintos ciegos. No lo hizo de la misma manera. ¿Por qué debería hacerlo hoy siempre de la misma manera? Dios quiere que dependamos. Cuando aprendemos a obedecer lo que Dios quiere, a obedecer sus órdenes, entonces allí sí estamos a las puertas de ver su gloria, de ver su maravilla. Podríamos decir que el obedecer en fe su palabra traerá como resultado la gloria de Dios, la manifestación gloriosa de su persona en lo que estamos haciendo. Pero para esto debemos recordar nuestro lugar. Somos siervos, somos hijos, estamos para aprender, estamos para obedecer, estamos para escuchar la voz de nuestro pastor y seguir el camino por el cual debemos andar por fe. En Mateo 14,
versículos 22 al 36, tenemos esta historia que tanto tal vez la hemos escuchado, la recordamos aún los que hemos de chico estado en contacto con las historias bíblicas, que un hombre caminó sobre las aguas. ¡Wow! Aquí en Mateo 14, 22 al 36, entonces tenemos la historia cuando Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas. Conocemos la historia. Después del susto de ver a Jesús en medio del mar de Galilea, en medio de la noche a la madrugada, entre las 3 y las 6 de la madrugada, en medio de grandes olas, los discípulos que estaban luchando porque el viento dice que les era contrario, vieron a alguien que venía caminando en medio de las olas y se asustaron, creyeron que era un fantasma, un espíritu, y empezaron a gritar y el Señor le dijo: paren un poco, soy yo, Jesús, ¡epa, no tengan miedo! Y Pedro no se pudo contener una vez más y su temperamento le llevó a gritar, digo yo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y el versículo 29 dice: ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¡Qué hermosa experiencia! Pedro, lo que quiero hoy que veamos es este detalle. Tal vez ya lo notaste, pero lo voy a decir. Pedro no le dice: Señor, si eres tú, pídeme que vaya a ti. No le dice eso. Pedro le dice: si tú eres el Señor, mándame. Es que para hacer la obra del Señor, lo primero es recibir la orden del Señor. Este es un principio fundamental para nuestras vidas. Anotemos esto. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Él manda, nosotros obedecemos. Y cuando esto sucede, suceden las maravillas, suceden las proezas. Jesús respondió: ven. Le dio una orden: ven, Pedro. No fue bueno, Pedro, ya que insistís, otra vez vos, bueno, si querés, podés venir. O no le dijo: bueno, dale, si querés, vení. No, el Señor manda. El Señor ejerce su autoridad mandando, y nosotros, sus hijos, debemos responder con fe. Por eso el vivir por fe es vivir dependiendo absolutamente para todo del Señor, reconociendo su gobierno, reconociendo su señorío, obedeciendo cuando Él manda, obedeciendo sin pensar, obedeciendo inmediatamente. Pedro en ese momento, está bien, era temperamental y mandó y le dijo: Señor, si eres tú, mándame. Y el Señor le dijo: ven. Y ahí Pedro no lo pensó, obedeció inmediatamente. ¿Y cuál fue el resultado? Caminó sobre las aguas. Todos tal vez alguna vez hemos recordado esa historia como Pedro se hundió por la falta de fe. Pero queridos, Pedro caminó sobre las aguas porque obedeció, porque creyó,
Porque respondió con fe inmediatamente. ¿A qué? ¿A qué respondió? Al mandato de su Señor. Él en primer lugar reconoció que Jesús era su Señor, que Él tenía autoridad sobre su vida. Por eso le dijo, mándame. Y cuando recibió la orden, obedeció inmediatamente y caminó sobre las aguas. Entonces, hoy nosotros en el siglo XXI debemos responder de la misma manera. Vivir por fe. Esto nos permitirá ver la gloria de Dios en nosotros. Vivir por fe respondiendo a su llamado, respondiendo a su palabra, respondiendo a su orden, porque reconocemos en Él la autoridad. Él es nuestro Señor y lo que Él manda lo obedecemos. Entonces, queridos, vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestro entorno. Vamos a ver la gloria de Dios a nuestras peticiones. Vamos a ver la gloria de Dios. Como Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho esto? Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso vivir por fe es vivir en obediencia, es vivir dependiendo de Dios para todo, esperando de Él las órdenes, esperando de Él las instrucciones, la enseñanza, también la corrección, pero también esperando de Él la provisión para todas nuestras necesidades. Esto lo leíamos en el Salmo 123 recién. Pero, oh casualidad, en el 100 salmos anteriores, en el Salmo 23, el Señor nos dice, ahí dice, si yo soy el pastor, nada les va a faltar. Vivir por fe, entonces, es vivir dependiendo. Aprendamos esto. Pongamos en práctica esto. Dios no nos va a defraudar. Los que confiaron en Él, dice su palabra, no fueron avergonzados. Así que el desafío para hoy, para estos días, para lo que resta del año, es poner una vez más nuestras vidas en total dependencia de Él y dar los pasos en fe. Caminar sobre las aguas siempre y cuando que hayamos recibido esa orden del Señor. Si el Señor te dijo que hagas algo, hagámoslo. Porque entonces sí caminaremos sobre las aguas. Porque Dios es fiel. Porque como ya lo dije, creo que el domingo anterior, fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has dejado para nosotros, para nuestra enseñanza. Gracias por estos hombres de fe, por Pedro, por los discípulos, por los más modernos, Hudson Taylor, que comentábamos, estos misioneros, aún tantos hermanos cercanos a nosotros que son hombres de fe. Gracias por sus vidas. Queremos aprender de ellos. Queremos en esta hora una vez más entregar nuestra vida, todo nuestro ser a ti y depender absolutamente de todo de ti. Porque vos sos nuestro Señor. Y dijiste que nada nos iba a faltar. Así que una vez más te decimos, como decía el salmista, así como los ojos del siervo miran a las manos de su Señor, así también nosotros esperamos en ti, oh Dios. Esperamos en ti,
para que nos des la orden y para que proveas, para que hagas a través nuestro de tus maravillas en este tiempo. Señor, como te decía Habacuc, en medio de estos tiempos, haz conocer tu obra. Señor, en medio de nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro lugar. Bendecí la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de ellos. Trae, Señor, consuelo, ánimo. Trae, Señor, esta palabra tan difícil, longanimidad, que es mantenerse firmes en medio de la dificultad. Señor, trae fortaleza, obra milagros, trae sanidad sobre los enfermos. Señor, en el nombre de Jesús reclamamos tu manifestación en medio de tu pueblo y a través de tu pueblo para todos los que no te conocen. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos conceda poder vivir estos días, esta semana, por fe, creyendo, dependiendo absolutamente para todo de nuestro Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Los miércoles, acordate, los miércoles estamos ahora juntándonos en forma virtual. Así que si te podés conectar por Facebook al Ministerio de Intercesión, allí están los datos para todos los miércoles a las 8 de la noche poder estar juntos orando. Ahora sí, Dios te bendiga.